Hoy es la palabra de la primera mitad del Salmo 22. El texto de hoy dice que cuando el Mesías Jesús venga a esta tierra, sufrirá tales padecimientos que parecerá haber sido abandonado por Dios y no recibir ayuda, y también dice que esa pasión de la cruz es un ministerio en el que Dios está presente y que Dios realiza soberanamente, y habla sobre el dolor y la angustia del sufrimiento de la cruz de ese Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo lo dice? Hoy queremos conocer sobre esto y compartir la gracia. Primero, el texto de hoy dice que cuando el Mesías Jesús venga a esta tierra, sufrirá tales padecimientos que parecerá haber sido abandonado por Dios y no recibir ayuda. En el texto de hoy, Salmos 22, 1-2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Estas palabras muestran la imagen del Mesías Jesús orando mientras muere derramando su sangre en la cruz. En ese sentido, el yo de la primera persona que aparece aquí se refiere a ese Mesías Jesús que muere derramando su sangre, colgado en la cruz. Es decir, cuando en el futuro ese Mesías Jesús tome un cuerpo de carne y venga a esta tierra, sufrirá tales padecimientos que parecerá haber sido abandonado por Dios y no recibir la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué pasó con estas palabras proféticas? Vemos que estas palabras proféticas se cumplieron exactamente a través de Jesús, unos 1000 años después de haber sido proclamadas. En Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una pregunta retórica. Esto no espera ninguna respuesta, sino que enfatiza la respuesta esperada. Entonces, ¿cuál es esa respuesta esperada? No, ¿por qué Dios permitiría tales sufrimientos a ese Mesías Jesús? ¿Por qué Dios ignoraría y dejaría a ese Mesías Jesús que sufre tales sufrimientos? Es para cumplir y realizar el pacto de redención hecho antes de la eternidad y salvar a los seres humanos que caímos en el pecado, la muerte y la destrucción. En otras palabras, la pasión de la cruz del propio Mesías Jesús es la voluntad y el plan de Dios. Por lo tanto, aunque el propio Mesías Jesús sufre tanto y gime colgado en la cruz, Dios actuaría como si estuviera lejos, como si no escuchara ese sonido de gemido. Es decir, lo dejaría morir derramando su sangre colgado en la cruz. Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Por lo tanto, porque el propio Mesías Jesús conoce muy bien todas estas situaciones y razones, no se queja ni murmura en absoluto sobre esa cruz, y no se desanima ni desespera, sino que dice que manifestará una confianza absoluta e intimidad hacia Dios. Aquí, este Dios mío se usa repetidamente 3 veces en los versículos 1 y 2, representando muy bien la confianza e intimidad del Mesías Jesús hacia Dios. Se puede decir que es una oración que dice, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sé muy bien que mi muerte derramando sangre clavado en esta cruz es la voluntad de Dios, el plan de salvación y el cumplimiento del pacto de redención. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Manifiesta tu gloria y poder a través de esto, y recibe la gloria. Además, aquí, clamo de día y de noche no hay reposo y no respondes representa que la voluntad de Dios de salvar al pueblo de Dios elegido antes de la eternidad es muy firme y no flaqueará. Es decir, no importa cuán grande sea el sacrificio que Dios deba pagar, Él salvará sin falta a su pueblo elegido antes de la eternidad de ese pecado, muerte y destrucción. No, este plan de salvación de Dios también se manifiesta muy bien en el Antiguo Testamento. En el texto de hoy, Salmos 22, 3-5. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, esperaron en ti, y no fueron avergonzados. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Habla sobre qué tipo de persona es nuestro Dios. Es decir, Dios es un ser santo. Dicho de otra manera, Dios no puede estar con el pecado,
y es alguien que odia el pecado. Se indigna y hasta lo juzga. Pero nosotros los humanos caímos en ese pecado, lejos de estar con Dios. Nos convertimos en seres que ni siquiera pueden acercarse a Dios o estar frente a Dios. Por ello, Dios planeó salvar a estos humanos. No, al salvar a estos humanos, Dios planeó habitar entre ellos y recibir alabanza. Por ejemplo, se le apareció a Jacob hace tiempo y prometió llamar Israel a todos los que pertenecen a Jacob, y planeó habitar entre ellos y recibir alabanza. Por ello, Dios ha trabajado diligentemente para cumplir esto. Así, la muerte en la cruz de este Mesías Jesús es algo que sucede dentro de este plan de Dios. Es decir, la muerte en la cruz del Mesías Jesús es el plan de Dios para salvar a su propio pueblo elegido antes de la eternidad, habitar entre ellos y recibir alabanza. Esto se puede saber bien a través de todos los planes de salvación del Antiguo Testamento. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Estas palabras recuerdan el evento del Éxodo. Sin embargo, este ejemplo es una expresión sinécdoque que representa todos los planes de salvación de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Es decir, representa todos estos planes de salvación de la Biblia, como en Génesis 3 y 15 que dice que el Mesías Jesús vendrá como descendencia de la mujer, y en Génesis 12 que dice que el Mesías Jesús vendrá como descendencia de Abraham. Aquí se enfatiza especialmente ese evento del Éxodo. De cualquier manera, Dios salvará a su pueblo, es decir, al pueblo de Israel, del pecado, de la muerte y de la destrucción, al igual que en ese evento del Éxodo. Así es. En aquel evento del Éxodo, cuando los israelitas gemían y clamaban bajo el duro trabajo del faraón de Egipto, podemos ver que Dios salvó a ese pueblo a través de su siervo Moisés. Al igual que esto, ahora cuando llegue el momento, Dios salvará a su pueblo del pecado, de la muerte y de la destrucción a través de su siervo el Mesías Jesús. Pero viéndolo aquí, se expresa como nuestros padres. Entonces, ¿por qué Dios el Hijo, ese Mesías Jesús, se refiere a los israelitas de la época del Éxodo como nuestros padres, es decir, nuestros padres o nuestros ancestros? La razón es que el Mesías Jesús vendría a esta tierra tomando un cuerpo de carne como descendencia de Abraham e hijo de David. Clamaron a ti, y fueron librados, esperaron en ti, y no fueron avergonzados. Estas palabras dicen una vez más que si uno cree y confía en ese Mesías Jesús, será salvado y no será avergonzado. Al igual que aquellos ancestros de la época del Éxodo clamaron a Dios y fueron salvados y no fueron avergonzados. Es decir, si uno cree, confía y depende del Mesías Jesús, será salvado y escapará de esa muerte eterna, del lago de fuego del infierno. Así, Dios es alguien que se complace y se alegra al habitar entre el pueblo de Israel y ser glorificado al salvarlos. Esta es precisamente la razón por la que ese Mesías Jesús debe morir derramando su sangre colgado en la cruz. Es decir, el que este Mesías Jesús muera derramando su sangre colgado en la cruz es la voluntad de Dios, el plan de salvación y el cumplimiento del pacto de redención hecho antes de la eternidad. En otras palabras, el Mesías Jesús no fue abandonado por Dios, ni su oración dejó de ser respondida. Al contrario, la muerte en la cruz del Mesías Jesús es solo la voluntad de Dios, el plan de salvación de Dios y el cumplimiento del pacto de redención hecho antes de la eternidad para salvar al pueblo de nuestro Dios del pecado, de la muerte y de la destrucción. En segundo lugar, el texto de hoy también dice que esa pasión de la cruz es un ministerio en el que Dios está presente y que Dios realiza soberanamente. En el texto de hoy, Salmos 22, 6-8. Dice, «Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo». Aquí, gusano se refiere a cosas que la gente odia mucho, le parecen asquerosas y abominables, como escarabajos, mariquitas, pulgas o chinches. Porque estos bichos están cerca de desperdicios sucios, son antihigiénicos, emanan olores desagradables e incluso causan urticaria a las personas. Por eso, cuando vemos estos bichos, tratamos de alejarnos lo más posible. Los odiamos e incluso llegamos a pisotearlos hasta matarlos. Al igual que esto, cuando el Mesías Jesús sea colgado en la cruz, casi todas las personas odiarán y considerarán abominable al Mesías Jesús, como si trataran con tales gusanos. No, lo criticarán, se burlarán y lo escarnecerán. A pesar de ser Dios el Hijo que vino a esta tierra para salvarlos a ellos mismos del pecado,
de la muerte y de la destrucción, no lo reconocerán y lo criticarán, se burlarán y lo escarnecerán. Todos los que me ven me escarnecen, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí, menear la cabeza representa la imagen de burlarse y escarnecer. Es decir, estirando los labios y señalando con el dedo, dicen, ¡uy! ¡Qué mal ha quedado! ¿Qué? Si destruyes el templo ¿lo construirás en 3 días? ¿Qué? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Ese es un completo fanfarrón y un estafador religioso. Dicen esto mientras escupen, se burlan y critican. Es decir, cuando el Mesías Jesús sea colgado en la cruz, muchas personas se burlarán, criticarán y escarnecerán de esta manera. Entonces, ¿qué pasó con esta profecía? En Mateo 27, 39-44. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta misma manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Estas palabras hablan sobre las críticas, burlas y escarneces de las personas que estaban alrededor cuando Jesús, que vino a esta tierra, estaba clavado en la cruz. ¿Qué les parece? Podemos ver que muchas personas, al mirar a Jesús, aunque las palabras del texto de hoy son palabras proféticas proclamadas unos 1000 años antes de que el Mesías, Jesús viniera a esta tierra, podemos confirmar que estas palabras proféticas se están cumpliendo exactamente a través de Jesús. Sin embargo, dice que la muerte del Mesías Jesús es un ministerio en el que Dios está presente y que Dios realiza soberanamente. En el texto de hoy, Salmos 22, 9-11. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Estas palabras dicen que quien sacó al Mesías Jesús desde aquel vientre es Dios, y quien hizo que creyera, confiara y dependiera de Dios desde que tomaba la leche de su madre es Dios. Es decir, toda la vida y existencia del Mesías Jesús fue gobernada por Dios desde que estaba en el vientre de su madre, fue guiada por Dios y son cosas que sucedieron dentro de la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, el que Dios el Hijo tomara un cuerpo de carne y viniera a esta tierra es la voluntad y el gobierno de Dios, su vida y existencia también lo son, y más allá, el morir derramando su sangre clavado en la cruz también es algo que sucede dentro de la voluntad, providencia y obra de Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo estas palabras ahora? ¿Cuál es la situación actual? Es una situación en la que todas las personas derraman críticas, burlas y escarneces hacia Jesús que muere derramando su sangre clavado en la cruz. Entonces, ¿por qué derraman ellos tales críticas, burlas y escarneces? La razón es que pensaban que estaba recibiendo la maldición de Dios porque Jesús blasfemó contra la divinidad y deshonró el nombre de Dios. Es decir, pensaban que moría clavado en la cruz porque blasfemó contra Dios al incitar a derribar el templo de Dios y luego fanfarronear que lo levantaría en 3 días, y jactarse de ser el propio Hijo de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús es que no es así. Al contrario, toda la vida y existencia de Jesús fue gobernada por Dios desde que estaba en el vientre de su madre, fue guiada por Dios, y el morir así derramando su sangre clavado en la cruz es algo que sucede dentro de la voluntad, providencia y gobierno de Dios. Nunca es una maldición, sino una obra en la que Dios está presente y que Dios realiza. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Al contrario, toda la vida y existencia de Jesús fue encomendada a Dios desde su nacimiento, y desde que salió del vientre de su madre, Dios fue su Dios. Es decir, el propio Jesús dependió totalmente de Dios desde su nacimiento y su vida y existencia fueron encomendadas a Dios. No, el propio Jesús conoció a Dios como su Dios desde su nacimiento. Sirvió a Dios como su Dios y actuó solo dentro de Dios. Siempre estuvo con Dios, alabó a Dios y actuó dentro de Dios.
Nunca se apartó de Dios ni actuó fuera de Dios. En otras palabras, nunca deshonró a Dios, ni mencionó el nombre de Dios en vano, ni blasfemó contra la divinidad. No, nunca cometió ningún pecado. Por lo tanto, el que él mismo muera clavado en la cruz no es la maldición de Dios, sino algo que sucede dentro de la voluntad de Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Por lo tanto, Dios sin falta no se alejará de mí y me ayudará en esa angustia. Aquí, no te alejes, aunque la Biblia que vemos lo traduce como si fuera imperativo, en realidad está en indicativo y forma incompleta, por lo que es correcto decir no se alejará. Además, aquí esta angustia se refiere a la muerte en la cruz. Es decir, Dios sin falta se acercará al propio Mesías Jesús y lo ayudará para que pueda volver a vivir de esa muerte. Dicho de otra manera, aunque no haya nadie que ayude y todas las personas critiquen, se burlen y escarnezcan al propio Jesús, Dios sin falta estará con el propio Jesús y lo ayudará para que pueda volver a vivir de esa muerte. Finalmente, el texto de hoy habla sobre el dolor y la angustia del sufrimiento de la cruz del Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 22, 12-18. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí, estos toros, toros fuertes y león se refieren a las fuerzas de Satanás que, al oponerse y amenazar al Mesías Jesús, lo matan clavándolo en la cruz. Es decir, las fuerzas de Satanás que se oponen y amenazan al Mesías Jesús para matarlo clavándolo en la cruz, y aquellos que se burlan, critican y escarnecen al Mesías Jesús son todos seres como bestias. No, cuando llegue ese momento, esos seres como bestias rodearán al Mesías Jesús, abrirán su boca para desgarrar al Mesías Jesús y rugirán como leones. Verdaderamente, el Mesías Jesús vino a esta tierra tomando un cuerpo de carne para salvarlos del pecado, de la muerte y de la destrucción, pero no lo reconocerán y actuarán como bestias. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Habla sobre la impotencia de ese Mesías Jesús colgado sobre esa cruz. Cuando el agua que estaba en aquel vaso se derrama en el suelo, podemos ver que el agua pierde su forma, se dispersa y se vuelve impotente. El cuerpo del Mesías Jesús también será así. Además, si todos los huesos dentro de nuestro cuerpo se salen de su lugar y se descoyuntan, nuestro cuerpo también perderá su forma y se volverá blando como un pulpo o un calamar. El cuerpo del Mesías Jesús también será así. Además, aquí mi corazón puede significar los órganos internos del cuerpo, y si los órganos internos del cuerpo se derriten como cera, tampoco podrán cumplir ninguna función y se volverán impotentes. El Mesías Jesús se volverá impotente al ser clavado en la cruz. ¿No es así? Estará en un estado en el que no puede hacer nada sobre esa cruz, como un animal disecado en un laboratorio. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Profetiza sobre la sed de ese Mesías Jesús que, y colgado sobre esa cruz, ve cómo toda la fuerza sale de su cuerpo y se seca como un tiesto bajo ese sol ardiente, o su lengua se pega a la mandíbula. Es decir, morirá de esta manera. Entonces, ¿qué pasó con esta profecía? En Juan 19, 28-30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tengo sed. Jesús fue capturado por sus enemigos el día anterior, sufrió todo tipo de burlas y desprecio, y fue después de haber derramado mucha agua y sangre sin haber podido beber ni un sorbo de agua. Por lo tanto, Jesús murió en medio de tal agotamiento, deshidratación y sed. No, casi todos los prisioneros que reciben la ejecución de la cruz mueren de esta manera,
En medio de un agotamiento, deshidratación y sed extremos. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí perros y cuadrilla de malignos se refiere a las fuerzas de Satanás que se opondrán al Mesías Jesús y lo matarán clavándolo en la cruz. Además, aquí horadaron significa león, lo que significa que desgarrarán sus manos y pies como un león desgarra a su presa. Es decir, las fuerzas de Satanás rodearán al Mesías Jesús y desgarrarán sus manos y pies. Esto describe la imagen de la sangre fluyendo mientras las partes donde se clavaron los clavos se desgarran debido al peso del propio cuerpo de Jesús sobre la cruz. También, al mismo tiempo, habla sobre el dolor del Mesías Jesús sobre la cruz. Muestra la imagen de sus manos y pies clavados sobre esa cruz sufriendo terriblemente. Entonces, como el cuerpo se va encorvando más a medida que pasa el tiempo, debido a ese peso del cuerpo, las partes de las manos y los pies donde se clavaron los gruesos clavos se desgarrarán aún más. Y entonces ese dolor aumentará mucho más. Contar puedo todos mis huesos. Estas palabras también hablan sobre el dolor de la cruz. Ese dolor es como si todos los huesos del Mesías Jesús se separaran uno por uno, de modo que se puedan contar uno por uno esos huesos separados. Un dolor como si todos mis huesos se separaran. Hermanos, ¿pueden imaginar este dolor? Si hay alguien que no puede calcular bien este dolor, le ruego que vaya a su casa ahora mismo y haga el experimento. Clave su propia mano con un clavo grueso en el marco de la puerta y desgarre. Entonces, creo que podrá saber pronto cómo es ese dolor. De esta manera, Jesús aceptó este tremendo dolor precisamente para salvarnos del pecado, de la muerte y de la destrucción. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Habla sobre el lamento y la angustia del Mesías Jesús. ¿Qué les parece? Ahora es la situación en la que el Mesías Jesús muere derramando su sangre colgado en esa cruz para salvarlos a ellos mismos. Pero, ¿en qué llegarían a tener interés las personas que estaban rodeándolo, sin tener ningún interés en esa salvación? Llegarían a tener interés solo en los vestidos y la ropa. ¿Qué pasó con esta profecía? En Marcos 3 y 24. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. En la antigüedad, el vestido pertenecía a una propiedad muy grande. Básicamente, la tela era muy valiosa y el precio del vestido era caro, por lo que la gente pobre solía vivir vistiendo solo la ropa interior sin poder vestir el vestido exterior. Por lo tanto, cuando un prisionero sufría la ejecución de la cruz, era costumbre que la ropa de ese prisionero fuera repartida entre los soldados que ejecutaban la pena de muerte. Por eso, los soldados repartieron los vestidos y la ropa de Jesús echando suertes para ver quién se quedaría con esa ropa. Decidieron a través de echar suertes quién se llevaría el vestido exterior y quién se llevaría la ropa interior. Esto se puede decir que es una imagen verdaderamente patética y angustiosa. ¿No es así? Ahora es la situación en la que el Mesías Jesús muere derramando su sangre colgado en esa cruz para salvarlos a ellos mismos, pero sin tener ningún interés en esta salvación, solo tienen interés en la ropa. Esto es lo mismo hoy en día. Hay personas que dicen que van a la iglesia, pero no tienen ningún interés en la salvación de nuestro Jesús, y solo tienen interés en las posesiones, el dinero, el honor y la popularidad, y solo tienen interés en comer bien y vivir bien en esta tierra. Esto se puede decir que es una imagen verdaderamente patética y angustiosa. No, Jesús mira a tales personas desde esa cruz, se lamenta y se angustia. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús. Gracias. Te agradezco. Te amo. Gracias por venir a esta tierra hace 2000 años y morir derramando tu sangre colgado en la cruz, pagando por todos nuestros pecados en nuestro lugar, y guiándonos para poder entrar en aquel reino de los cielos al hacernos pueblo de Dios e hijos de Dios. Recibe alabanza eterna a través de nosotros, y recibe la gloria. Danos la bendición para poder ser quienes entren en aquel reino de los cielos al creer en los méritos de la sangre de Jesucristo. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.